Muy buenos días con todos. Hoy iniciamos la clase de biología con el tema número 1, el método científico. Para esto debemos saber qué es el método científico. Pues el método científico es aquel que no solo se basa en la observación y la experiencia, sino que además utiliza la razón basada en el método científico. Orígenes y desarrollo. El origen del método científico es en la Grecia antigua, con Aristóteles escribiendo sobre geometría, física y zoología. Después continuaron Leonardo da Vinci a la física, Galileo y Newton iniciaron la física matemática y más tarde, en el siglo XX, Einstein formuló la teoría de la relatividad. En estos últimos años, la biología busca formas de alivio de padecimientos producidos por enfermedades, pero también aplicar conocimientos para lograr una mejor calidad de vida humana. Un ejemplo de ellos es la biotecnología. Gracias a ella se ha logrado elaborar medicamentos y alimentos como el yogur. El segundo ejemplo es la ingeniería genética, que estudia cómo manipular el ADN ácido ribonucleico. Pasos del método científico. El primer paso para llevar a cabo el método científico es la observación. Aquí se define y se escribe el problema tal y como es. El científico debe dejar de lado sus ideas, opiniones y miedos. Un ejemplo es observar y describir el comportamiento agresivo de las serpientes. Se debe ser muy cuidadoso y no temerlas. El segundo paso es la hipótesis. Después de la observación, el científico lanza una o más suposiciones y estas son las hipótesis que tratan de explicar el problema. Un ejemplo de ellos es cuando un biólogo observa la capacidad de los murciélagos para volar y aún en la oscuridad el biólogo puede suponer que seguramente tiene una visión basada en el sonido que emiten. El tercer paso es la experimentación. Para comprobar su hipótesis, el científico debe diseñar un experimento y anotar los resultados con el objetivo de confirmar o descartar la hipótesis. Un ejemplo es el biólogo que planteó que los murciélagos tenían una visión basada en los sentidos que emiten, comienza a experimentar con un murciélago en el laboratorio. Por último, tenemos la conclusión, que es el resultado de la experimentación. Un ejemplo, el biólogo, al confirmar su hipótesis en el laboratorio experimental, planteará una conclusión. Ejemplo, los murciélagos tienen una visión basada en los sonidos. Vamos a guiarnos por el siguiente ejemplo. Esquema del método científico, fases de una actividad de investigación científica. Vamos a empezar por el problema. ¿Las agujas pueden flotar en el agua? Formulamos la siguiente hipótesis. Al ser de metal, la aguja se hundirá en el agua. Luego de la hipótesis pasaríamos al experimento, que es la comprobación de la hipótesis. Cuidadosamente se coloca sobre la superficie de la aguja un papel de filtro, en cuyo centro se ha depositado la aguja. Luego obtendremos el resultado. Pues el resultado, la aguja flota sobre la superficie del agua. Pero se nos presenta un nuevo problema. La aguja flota porque lo sostiene la película que constituye la elevada tensión superficial del agua, como cuando los insectos andan sobre ella. Pues debemos diseñar un segundo experimento. Si se utiliza una gota de detergente, se rompe la tensión superficial del agua y la aguja se hunde. El resultado, la película se rompe y la aguja se hunde. La tensión superficial es la causa de la flotabilidad de la aguja. Responderemos las siguientes preguntas. Los pasos del método científico son los siguientes: observación, hipótesis, experimentación
y conclusión. En la siguiente imagen aplicaremos entonces el método científico, empezando por la siguiente figura, que se refiere a la observación. Está un señor observando hacia el espacio con un telescopio. La segunda figura es un signo de interrogación y nos hacemos las preguntas. En la siguiente vamos a plantear una hipótesis. Luego de la hipótesis iremos al laboratorio a la experimentación. Luego hacemos nuestras conclusiones. Una vez que tengamos las conclusiones, hacemos la documentación necesaria. Y con esta documentación hacemos los descubrimientos o las teorías, planteamos teorías. Y luego seguimos aprendiendo. Pues bien, dicho todo esto, podemos darle respuestas a las preguntas propuestas. La pregunta número 1 dice, etapa del método científico en que se describe el problema. ¿Cuál es? Pues la opción A, la observación. La pregunta número 2 es una forma sistemática de estudiar lo que hay a nuestro alrededor. ¿Cuál es la forma sistemática de estudiarla? Pues el método científico. La pregunta número 3 se encarga del estudio de la manipulación del ADN. Sabemos entonces quien manipula el ADN es la ingeniería genética, la opción C. La pregunta número 4 verifica la hipótesis. Es la opción D, la experimentación. La pregunta número 5, el conocimiento empírico se caracteriza por ser utilizado por los científicos. Es la opción B. La pregunta 6, etapa del método científico que sigue la experimentación. Después de la experimentación viene la conclusión, la respuesta es la letra B. La pregunta número 7 es una supuesta solución al problema. ¿Cuál es? La hipótesis. La pregunta número 8, etapa que sigue a la hipótesis en el método científico. Es la opción C, la experimentación. La pregunta número 9, el conocimiento científico se caracteriza por, la opción D, guiarse de lo empírico. La pregunta 10, etapa del método científico en que se utilizan los sentidos para definir la causa del problema. La opción A, la observación. La pregunta 11, permite la elaboración de medicamentos y alimentos. ¿Cuál es? La biotecnología, la opción B. La número 12, resultado de la experimentación, es la opción C, la conclusión. Los antecedentes más antiguos del método científico se hallan en la opción D, la antigua Grecia. Un ejemplo de conocimiento empírico es la letra E, saber cuando las nubes se ponen negras si es por la proximidad de las lluvias. La pregunta 15, ¿cuál de las siguientes secuencias es correcta? Pues es la opción D, observación, hipótesis, experimentación y conclusión. Te dejo entonces la tarea para la casa. En tu cuaderno vas a aplicar el método científico para solucionar o explicar algún fenómeno cotidiano de tu preferencia. Nos despedimos entonces del tema número 1, método científico. Hasta la próxima clase.